Historias. Hola, ¿qué tal? Soy Jairo y este es tu canal de historias de horror. Si te gustan las historias paranormales, las leyendas o los hechos aterradores de la humanidad, suscríbete y así nos ayudas a crecer. Si tienes alguna historia paranormal que hayas vivido o que haya vivido algún conocido, algún allegado a ti, puedes enviárnosla a nuestro correo que te dejamos en la descripción. No siendo más, te dejo con 3 historias que relata vivencias sobre duendes o seres elementales. Esperamos que la disfrutes y muchas gracias por suscribirte. Historias. Yo crecí en Jalisco en los años 70. Fuimos 2 varones y una mujer. Mi madre siempre se dedicó al hogar y mi padre a los gastos. Desde niño nos acostumbramos a ver a nuestros padres orientarse hacia los temas paranormales. Ellos gustaban mucho del esoterismo. Mi padre siempre fue comerciante, y con él siempre viajaba Toñito. Ese era el nombre que le había puesto a una figura de madera que tenía forma de anciano. La figura se la había regalado a una anciana en agradecimiento por una ayuda que mi padre le había dado. Mi padre no dejaba a Toñito en ningún viaje que implicara mucho recorrido o que se tratara de negocio. La señora que se lo dio, le dijo que ninguna mano humana lo había diseñado, que él había nacido del bosque y que era un ser elemental, así que debía ser tratado como una persona normal y a cambio se recibiría fortuna. Entre los cuidados normales de un humano, estaba el vestirlo y de vez en cuando dejarle golosinas y cualquier tipo de dulce. En ocasiones cuando mi padre bebía licor a Toñito le tocaba su copa. Cuando a mi padre se le extraviaba algo, solo con decir Toñito ayúdame a buscarlo, el objeto aparecía. Nosotros también nos veíamos perjudicados porque en ocasiones que ocasionamos daños, mi papá se enteraba y siempre nos decía que a Toñito no podíamos engañarlo. Aunque parecía raro, nosotros le creíamos a nuestro padre porque en realidad parecía que el muñeco de Toñito tenía vida propia. En una ocasión mi padre fue asaltado y recuerdo que él muy tranquilo decía que él dejaba a Toñito que se encargara, ni él ni mi madre se preocuparon siquiera por ir a denunciar. Efectivamente, unos días después el maletín que le habían robado a mi padre, apareció en el comedor temprano en la mañana. Otro caso con Toñito fue en un viaje que hicimos de paseo. Antes de salir de la ciudad mi padre sintió que Toñito estaba ardiendo en calor. Mi madre lo tocó y sintió que iba a quemarse. Nosotros no lo tocamos porque era totalmente prohibido. Lo que pasó fue que nos devolvimos y a la mañana siguiente escuchábamos la noticia de que habían asaltado un hotel en la ciudad, con la desgracia de 2 huéspedes asesinados. Ese hotel era el que habían reservado nuestros padres. Todos los huéspedes fueron asaltados. Ya terminando los 80 estando más grande, me ocurrió que un grupo de pandillas me iba a asaltar, me querían robar la bicicleta. Pero al llegar a mi lado el que llevaba la navaja, pasó por un lado. Y dijo dejémoslos quietos. Siempre recordaré ese momento porque yo estaba solo. Aún me preguntó quién o qué, vio el ladrón conmigo. Mi padre se enfurecía cuando alguna persona insinuaba que él estaba en pacto con un duende, que dejara de hacer eso que no era bien visto por Dios. Él defendía mucho a Toñito y siempre decía lo orgulloso que era con su amigo elemental y que como él no existía nadie. La verdad mi padre sí tenía aparentemente mucho que agradecerle al muñeco. En el año 1992 mi padre adquiere un cáncer de pulmón y misteriosamente, mientras mi padre se deteriora Toñito se ve como acabado de hacer, se veía como esos muñecos que recién salen del almacén. Nuestro padre fue desahuciado debido a lo avanzado de la enfermedad. Su muerte llegó en 1993, un año después de haberle sido informado del cáncer. Como recomendación especial, mi padre pidió que nos cuidemos mucho y que también cuidamos a Toñito. Parecían cosas raras el tema de mi papá con Toñito, pero eran lo que él creía, así que su voluntad se cumpliría, al menos mientras viviéramos juntos. Después de muerto mi padre, no pudimos cuidar de Toñito. No sabemos qué pasó, pero desde el entierro de mi padre, el muñeco Toñito desapareció. Buscamos cada rincón de nuestra casa y en ningún sitio apareció, así que la voluntad de mi padre antes de morir no se pudo cumplir. En 1998 exhumaron los restos de mi padre y algo nos sorprendió. Entre los huesos y pedazos de ropa de mi padre, apareció el muñeco del anciano. Toñito se enterró con él. Estaba muy maltratado, mi madre dispuso que se enterrara en un cofre con los restos de mi padre. Al final mi padre tuvo razón.
Toñito fue un amigo como ningún otro. Historias. Hola Jairo. Soy Lisette, y te contaré algo que me ocurrió de niña, y que siento aún me está afectando. Si mi memoria no falla, lo que relato ocurrió cuando yo tenía alrededor de 6 años y continuó hasta al menos los 8 años, cuando mis padres cambiaron de país. Un día estando en el parque conocí un niño que parecía de mi edad, de su rostro no me acuerdo, siempre intenté recordarlo, pero es como si no lo hubiera visto nunca. Ese niño estaba en los columpios y me pidió que jugáramos. Yo lo hice y nos volvimos amiguitos. Cuando volvimos a casa con mi tía, que era quien me llevaba al parque, el niño fue con nosotros. Recuerdo que le dije a mi tía que el niño quería ir conmigo, y ella riendo, dijo que estaba bien, que sí podía llevarlo. En casa de mi tía el niño empezó a subir y bajar las escaleras, y estando arriba se lanzaba deslizado por las mismas gradas. Él insistía que yo también lo hiciera, pero como yo tenía prohibido subir sola, no lo hice. Sin embargo, mi tía se enojó conmigo porque pensó que los ruidos eran míos. Yo le dije que era mi amigo y que no quería parar, pero mi tía solo me miró y me dijo que no lo hiciera de nuevo, que era peligroso. Ese día, al llegar mis padres a recogerme, mi tía habló con mi mamá y yo las escuché. Mi tía le decía que yo estaba extraña, que durante la tarde había estado hablando sola y que incluso la había desobedecido. Le contó lo de la escalera y cómo le había mentido culpando a un amiguito. En casa mamá habló conmigo, me dijo que no volviera a hacer lo de las escaleras, que era algo muy peligroso porque podía caerme y que si mi tía me lo prohibía era por el amor que me tenía. Recuerdo que le dije a mi madre que no había mentido y que de verdad había sido mi amiguito. Esa fue la primera vez que vi a mi mamá enfadada conmigo. Me regañó muy fuerte y me dijo que si mentía, no volvería a llevarme donde mi tía y que ella tampoco me llevaría al parque. Ese día me acosté muy triste porque mi madre estaba muy disgustada. Al día siguiente lo primero que vi fue al niño del parque. Me dijo que había visto desde mi armario cómo se había enojado mi madre. Me dijo que no volviera a decirle que él estaba conmigo, que eso la haría enojar porque los papás no le gustaban los niños de otras mamás. Yo recuerdo que no volví a mencionarlo a pesar que jugábamos todo el tiempo. La verdad era una buena compañía, yo solo tenía un primo mayor que yo y casi no venía a casa, y cuando lo hacía me hacía llorar. Debido a ese primo yo volví a hablar de mi amigo. Una tarde vino mi primo con sus padres y entró en mi habitación, pero al verme hablando con mi amiguito, empezó a reírse y gritarme que estaba loca. Yo me enojé y le grité que se fuera, mi primo hizo caso, pero antes de salir, me jaló del pelo y corrió. No sé en qué momento mi amiguito le lanzó una caja de madera que yo usaba para guardar mis pulseritas y le dio en la cabeza. La sangre asomó de inmediato. Con el grito de mi primo, todos en sala se alertaron y vinieron a ayudarle. En el momento él no dijo nada, pero ya estando en el médico dijo que yo le había lanzado algo a la cabeza para que la dejara sola. Mi padre, según recuerdo, me llevaron al médico, pienso que psicólogo, porque lo de mi amiguito no se lo creían. Para ese entonces yo tenía un gato de mascota que se llamaba Pupi. A mi amiguito no le gustaba. Cuando jugamos juntos, no permitía que el gato se acercara y cuando el gato lo hacía, él lo ahuyentaba. Era tan fuerte que Pupi hacía sonidos de asustado y eso ocasionaba el regaño de mi padre. Un día extrañamente Pupi apareció muerto en el patio de casa. Hoy ya adulta, pienso que ese amigo imaginario, como lo llamaban mis padres, fue quien lo mató. Muchas cosas me pasaron durante el tiempo que tuve ese niño cerca a mí. Él me decía que no quería a mi primo, entonces cuando venían de visita, yo salía de mi habitación a la sala, para evitar que mi primo entrara a la habitación y fuera atacado de nuevo. El problema es que cuando yo volvía a la habitación me encontraba con ese niño muy enfadado, y cuando se enfadaba, también me golpeaba y me jalaba el cabello. En un principio yo lloraba y se lo contaba a mis padres, pero luego de que el doctor les dijo que era mi etapa de amigos imaginarios y que no se preocuparan, yo dejé de dar quejas y opté por aguantar, así como aguanté a mi primo mucho tiempo. Siento que ese niño dejó de acompañarme,
cuando salimos del país? Mis padres por la situación económica decidieron viajar. Cuando tenía 16 años ellos se separaron, entonces mi mamá decidió regresar de nuevo. Yo tengo ahora 35 años y un hogar bonito y estable, pero siento que vuelvo a vivir la historia de mi infancia. Hace días mi niño de 6 años viene culpando a su amiguito de años que aparecen en la casa. Me da dolor porque no sé cómo ayudarlo. Historias. Hola Jairo. Yo soy una persona que creció en el campo. Lo que me ocurrió es algo raro y triste. Yo culpo a los elementales, no encuentro a qué más atribuirlo. Nosotros somos cuidadores de la naturaleza. Creemos que a las plantas y también a los animales se les debe hablar y así crecen bien. Los árboles dan buenos frutos y los animales crecen sanos. Eso lo hacemos por el amor que les tenemos, no es por ningún tipo de creencia. Mi historia comienza por mi pareja. Ella era una chica de un pueblo cercano al mío, nos enamoramos y sin pasar mucho tiempo de noviazgo nos fuimos a vivir juntos a la parcela que me dieron mis padres. Un tiempo después, al notar que no quedaba embarazada, fuimos al médico y según exámenes, ella no podía tener hijos. No había tratamientos que pudieran ayudarnos, y por otro lado, no había dinero. Una vecina le aconsejó a mi mujer visitar a un hombre que vivía hacia el bosque cerca del pueblo. El señor trabajaba con hierbas y pócimas, y según decían, era acertado en tratamientos. Nosotros fuimos y él envió unas hierbas y me preguntó si yo le tenía fe al poder de la naturaleza. Yo contesté que mi fe estaba puesta en Dios y yo creía que la naturaleza hacía parte de Dios. Él me dijo que en algo tenía razón, pero que igual él me iba a pedir que pusiera mi fe en algo distinto a Dios. Me contó de la existencia de seres elementales, que para mí se conocía como duendes. Dijo que la naturaleza los tiene como protectores y que también como aliados de los humanos cuando se les pide con fe. Me dio una oración en la que incluía pedir por el embarazo de mi mujer. Esta oración debía hacerla abrazado a un árbol frutal. Además debía comprometerme a cuidarlo durante mi existencia. Me dijo que lo hiciera con la misma fe que ponía cuando le pedía a Dios. Mi mujer no se enteró de esta conversación, así que tuve mucho tiempo para pensarlo. Mi mujer inició a tomar los brebajes que le enviaba el Señor y yo aún no me decidía a hacerlo del árbol porque no era muy crédulo. También sentía un poco de miedo de tocar fuerzas desconocidas. Creo que pasado algo más de un mes, decidí hacerlo del árbol. Salí muy temprano para bajar una cosecha al pueblo y aproveché que saliendo del lindero de la casa había un árbol de manzana. Lo abracé. Y le hablé creyendo en que me escuchaba y con la fe que lo que pedía se me daría. Pasó un poco más del mes cuando mi mujer me dijo una tarde que llegué de laborar que se sentía rara. Hoy he vomitado todo lo que he comido y me mareo fácilmente. Nosotros no recordamos nada de lo que habíamos hecho, solo asumimos que estaba enferma y por eso decidimos visitar el médico. La noticia fue una alegría total, mi mujer está embarazada. Ambos asumimos que había servido el trabajo del Señor, mi mujer que eran las hierbas, y yo que era el árbol. El tema es que yo empecé a estar pendiente del manzano, no permitía que le arrojasen piedras, le hablaba como si fuera una persona, le quitaba la maleza de los lados, en fin, adopté ese árbol como si fuera una mascota, con la diferencia que hasta mis problemas le contaba. Hablando de eso, notaba que cuando tenías problemas y se los contaba, los problemas se resolvían casi de inmediato. Mi fe en ese árbol se volvió la única que yo profesaba, con decirles que poco nombraba a Dios. Mi mujer notaba que yo siempre que pasaba al lado del árbol lo saludaba o le hacía venía y se reía. Me decía que yo con mis locuras. Los años pasaron, y mi hijo, que fue varón, se volvió adulto. Mi hijo se enlistó en el ejército cuando tenía 19 años y mi mujer y yo nos quedamos solos en la casa, en la tarea de siempre, ella con los animalitos y yo trabajando los cultivos. Una tarde al regresar del cultivo me encontré con un terrible suceso, mi árbol había sido cortado. Yo sentí un escalofrío como nunca antes lo había sentido. Mi esposa dijo que no había podido impedirlo porque iban a pasar una vía por ese terreno. Yo me descompuse y lloré mucho, ella no entendía el porqué. 2 días después volví a sentir el mismo escalofrío. Un capitán del ejército llegó acompañado de 2 soldados. Fueron para darnos la noticia de la muerte de nuestro hijo la noche anterior. Un día después de haber muerto el árbol de manzana. Un joven de 20 años saludable y murió de un infarto. Historias.